Inmediata. Infección respiratoria aguda grave es el principal síntoma de 13 virus que circulan en el país desde este año, luego de un cambio en su dinámica ocasionado por la pandemia del COVID-19. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Marcelo Aguilar, él es médico epidemiólogo. Doctor Aguilar, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Un gusto estar en su medio en Notimundo. Gracias, doctor. Nuevamente, algunos virus respiratorios circulan en Ecuador en la actualidad. ¿Qué es lo que debemos conocer los ecuatorianos con respecto a esto? La circulación de virus respiratorios tiene algunas características estacionales en el Ecuador. Hay una fase de transmisión intensa que coincide con los meses de noviembre, diciembre y el comienzo del siguiente año. Ese es un pico, un brote importante asociado a ciertos temas climáticos, y otro que suele asociarse en los meses de julio y agosto, ligado pues a esta temporalidad en la que tenemos días muy cálidos, temperaturas muy altas al mediodía, noches y especialmente madrugadas muy frías. Estos contrastes de temperatura favorecen la transmisión de algunos de estos virus respiratorios y al momento en el Ecuador pues hay una preocupación por las autoridades de salud, porque hay una situación, digamos, anómala, inusual, de que se están produciendo infecciones respiratorias agudas graves por un virus que anteriormente solía causar infecciones más bien leves y moderadas, como el virus sincitial respiratorio. Anteriormente a la pandemia, la principal causa de infección respiratoria aguda grave solía ser la influenza, tanto del tipo A como del tipo B. En Quito mismo habían brotes en diferentes momentos con número de afectados importantes y con mortalidad importante. Luego vino la pandemia y el virus SARS-CoV-2 fue el que dominó pues esto, y en la fase post-pandémica hasta el año 2023 era el virus más frecuente. Pero en el año 2024 vemos que casi el 66% de estas infecciones están causadas por virus sincitial respiratorio. A ver, hablemos justamente de este virus que tiene esta gran cantidad, este porcentaje tan alto de los casos que se presentan en nuestro país. ¿Qué implicaciones tiene? Sé que más que todo son los niños los que resultan afectados por este virus. Ciertamente hay un cambio en la dinámica de transmisión de estos virus. Se supone que puede estar esto relacionado con todos los trastornos que causó la pandemia, con el aislamiento, con el uso de mascarillas, la falta de exposición, digamos, durante este periodo de restricciones de los niños pequeños hacia los virus, que iban desarrollando una inmunidad relativa y luego las infecciones eran parciales. Pero hoy pues este virus cobra importancia, toma un porcentaje importante y está causando pues casos graves y mortales en niños pequeños. Esa es una situación un poco inédita de lo que estamos observando en esta fase pospandémica. ¿Hay vacunas para esto? ¿Qué medidas se están tomando por parte de las autoridades de salud aquí en el país entonces? La respuesta: no existe una vacuna específica para el virus sincitial respiratorio. No así para la influenza y el COVID, que son enfermedades prevenibles por vacunación. Pero el virus sincitial respiratorio no tiene estos recursos. Hay algunos grupos que son particularmente vulnerables frente a este virus, y son niños prematuros, niños que tienen cardiopatías, que tienen inmunodeficiencias, trastornos
pulmonares, y estos son especialmente vulnerables a esta infección. En estos casos existe un recurso que todavía no está disponible en el Ecuador. Ojalá se incluya, es un anticuerpo monoclonal que va a servir pues para fortalecer la capacidad inmunológica y evitar la mortalidad de estos niños. Pero entonces se debería tomarlo de manera preventiva, digamos. Exactamente. Es importante pues que las autoridades de salud consideren la utilización de este anticuerpo, que es el palicitumab, que va a fortalecer la capacidad de respuesta de estos niños. Para eso hay que identificar esos grupos más vulnerables, administrarlos de esta medicación antes de que ocurran estos picos que son previsibles, como hemos dicho, al final y comienzo de año, y en esta fase de lo que llamamos verano, especialmente en la zona altoandina, en donde se produce un incremento significativo de toda la transmisión de estos virus. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si algún padre de familia detecta que puede haber este virus, luego va, le hacen las pruebas y efectivamente tiene el virus sincitial respiratorio? ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cuáles son las probabilidades de que los niños finalmente puedan ser atendidos de forma oportuna para que no haya complicaciones graves para ellos? En la condición actual que tenemos, estos niños pues deben ser hospitalizados de inmediato, deben recibir medicación para evitar complicaciones bacterianas. Algunos de ellos tendrán que ir a terapia intensiva, y la permanencia en terapia intensiva, pues eso implica tiempos largos, tiempos complicados. Los costos de mantener a estos niños en terapia intensiva es muy alto. Además, claro. Y a pesar de ellos, algunos fallecen. Entonces, lo que se puede hacer en esta fase es darles la atención, detectar precozmente que están con estas infecciones y darles la asistencia de una infección respiratoria aguda grave. Recordemos que anteriormente las causas principales para esta condición eran la COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, que toda la pandemia que hemos vivido, y hoy en una situación endémica de menor transmisión, pero que también hay que tomar precauciones, la influenza, que también es otra enfermedad prevenible por vacuna. Entonces ahí son dos cuestiones fundamentales que hay que fortalecer: la vacunación tanto para la COVID-19 cuanto para la influenza, porque estas van a prevenir estos casos graves y la mortalidad en las personas. Hablemos justamente con el virus respiratorio hay que darles asistencia médica. Detectarlo a tiempo y que haya una asistencia urgente, según usted lo ha recomendado. Ahora, hablemos acerca, usted acaba de referirse al tema de vacunación para hacer frente a la influenza, para hacer frente también al COVID-19. Sin embargo, hay una diferencia en el tema de vacunación entre ambos virus. Y por ejemplo, cada año nosotros podemos acceder a las vacunas para hacer frente a la influenza, para prevenir, digamos, las complicaciones en la influenza cada año. Sin embargo, en el COVID-19, ahora que hay nuevas vacunas aquí en el país, tengo dos puntos que tratar con usted. Uno de ellos es que solamente están disponibles para los grupos vulnerables. ¿Por qué no se puede entonces abrir esto, así como se lo hace con la vacuna de la influenza, que se coloca, como le dije hace un momento, de forma anual? Es decir, está abierta su venta en laboratorios, es de fácil acceso. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora con las vacunas del COVID-19? Bueno, hay algunas cuestiones que aclarar. En general, la vacunación que se está haciendo para la COVID-19 también se dirige a grupos específicos. Por eso me refiero al COVID-19. Niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con comorbilidades, personas con inmunodeficiencias, discapacitados. Hay un grupo que es altamente prioritario. Y además se incluye grupos de la sociedad específicos que son estratégicos, como bomberos, personal de salud, policía, fuerzas armadas,
Y con toda esta población son casi 6 millones de personas que habría que vacunar. A eso me refería, doctora Aguilar. Mi pregunta era, eso lo tengo clarísimo, que va dirigido a ese grupo de personas vulnerables. Mi pregunta es, ¿por qué no abrirla al resto de la población, así como funciona con la vacuna de la influenza? Es decir, que yo pueda ir a cualquier laboratorio, como lo hacemos con la influenza, y pedir mi vacuna anual. Hay un problema en el abastecimiento de vacunas. Ajá. No hay una suficiente y hay que depender de la cantidad de vacunas que existen en el país. No se puede todavía tener. La producción de vacunas frente a la COVID-19 se redujo de forma dramática en el mundo después de la reducción de la pandemia, del brote inmenso de la cantidad de casos graves. Y entonces hoy hay menos disponibilidad de vacuna y por eso se orienta a estos grupos específicos. Listo, hay una gran diferencia entonces ahí. Más adelante haya producción suficiente para cubrir las necesidades. Algunos de los elementos que se está viendo en esta fase es que los virus SARS-CoV-2 siguen mutando rápidamente y es necesario actualizar las vacunas. Más o menos cada 6 meses aparecen subpoblaciones nuevos virus. distintas. Por ejemplo, ahora está la FLIRT, que es una población de SARS-CoV-2 muy transmisible, produce cuadros que se parecen mucho al resfriado común, que lo conocemos tanto, pero en algunas personas debilitadas en estos grupos de riesgo pueden producir enfermedad grave y de hecho están produciendo enfermedad grave y están produciendo mortalidad, y que se registra en el Ministerio de Salud. Ese es un tema que hay que llamar la atención. La vacunación de niños, de los grupos de niños para COVID-19 está sumamente baja y es imperativo llamar a los padres de familia, a las escuelas, a las guarderías, para que se oriente a que los niños sean vacunados. Niños de 6 meses a menos de 5 años de edad deben ser vacunados. Durante la pandemia se soslayó un poco el impacto de mortalidad y de enfermedad que se produjo en este grupo y ahora se considera que los niños deben ser prioritarios para la vacunación. Falta entonces... En este momento hay una dotación de unas 250,000 vacunas en el Ministerio de Salud y solamente se han consumido 84,000. Hay vacuna, entonces hay que hacer un llamado a la población que están en estos grupos de riesgo para que se vacunen con una vacuna actualizada, segura y efectiva, porque la inmunidad causada por las vacunas anteriores y causadas por la infección natural anterior se va reduciendo y nuevamente la población está en riesgo de adquirir infecciones incluso graves. Ahora, se debería entonces trabajar, usted bien lo ha dicho, en campañas de concienciación para llegar un poco a la gente, haciéndoles entender que esto es necesario, que se vacunen a quienes están en estos grupos prioritarios, porque parece que ya nos olvidamos que pasó la pandemia, ahora que se ha convertido en una enfermedad endémica con nuevas variantes, parece que los ciudadanos se han desconectado un poco del tema del COVID-19. Ciertamente, María del Carmen, es como si estuviéramos viviendo un trauma post-pandémico frente a la salud. La gente no quiere saber de problemas de salud, de formas de prevención, no quieren oír de vacunas. También se han difundido una cantidad de noticias falsas, de mitos sobre las vacunas que prevalecen en las creencias de las personas, que las vacunas hacen daño, que las vacunas han producido secuelas posteriores, y no es así. Varias secuelas tienen que ver con el COVID de larga duración y secuelas producidas por la infección de COVID en personas no vacunadas. Entonces, como muchos tuvieron COVID y muchos se vacunaron, pueden confundirse. Pero hay que decir que las vacunas son seguras, no van a producir ese tipo de secuelas y hay que hacer un llamado para mantener una situación bajo control de baja endemia como tenemos en el Ecuador. Tenemos que proteger con lo que se puede ahora, principalmente a los grupos de mayor riesgo, vacunando con vacuna actualizada.
Hay que recordar que es una vacuna gratuita, que es una vacuna efectiva, que es una vacuna segura. Y recordar también que se superó la pandemia, se superó la pandemia solamente por el efecto de protección de las vacunas. Caso contrario, el planeta habría tenido un desastre muchísimo mayor. De acuerdo. En vez de 7 millones de fallecidos, podríamos haber llegado a 40 o 50 millones. Me quedo con ese mensaje final suyo, doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, muy importante que se tomen en cuenta sus observaciones y que las personas tengan conciencia, que se cuiden y que cuiden también a los demás, por supuesto. Un gusto, María del Carmen. Entonces, finalmente, por favor, vengan a vacunarse. Vacunen a los niños. Es fundamental protegerlos. Los acontecimientos más importantes